grabar eso. Entonces empecemos. Ya está grabando. En este caso, pues para nosotros decíamos de que en programación no siempre vamos a poder determinar el número exacto de elementos, ¿no? Y es por eso de que, o bueno, no siempre vamos a trabajar con un elemento solito. Siempre, casi siempre se van a hablar de conjuntos de datos. Entonces, es ahí cuando surgen las estructuras, ¿no? Estructura de datos. Estructura de datos. Y habíamos hablado de que las estructuras de datos son estáticas y dinámicas, ¿no? Las estáticas son los arreglos, ya los conocemos. Pero hablemos esta vez un poquito más a profundidad de lo que son las estructuras de datos dinámicas. Dinámicas. Estas estructuras, como ya habíamos charlado la anterior semana, tienen la característica de que crecen a demanda. Es decir, si yo genero una estructura de datos dinámica, en un primer momento tiene 0 elementos, o sea, no hay nada en ese conjunto. A medida que yo lo necesite, le voy a poder añadir más y más elementos. Entonces, su tamaño va a ir creciendo a medida que yo lo requiera. Entonces, yo les mencionaba, así como un ejemplo fácil de entender, por así decirlo, una lista de compras, ¿no? Una lista del mercado. Lista de compras. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una lista de compras? Generalmente agarramos una hoja, o bueno, y ahora con todo esto de la tecnología, agarramos el celular, abrimos una nota y ahí empezamos a escribir, ¿no? Tengo que traer arroz. En la siguiente línea, fideo. En la siguiente línea, papa. Y listo, digamos, eso es lo que yo necesito. Pero estando en el mercado, puede que yo me acuerde y diga, ah, pues me he olvidado de que no hay sal en la casa, ¿no? Entonces le anoto sal. Llevaré azúcar por si acaso, que también es algo que siempre se usa y no está de más tenerlo por si acaso. Entonces, como ven ustedes, esta lista de compras ha ido aumentando en cantidad a medida que yo lo he necesitado. En un primer momento solo eran estos 3 elementos, pero en el momento que yo he querido aumentar más datos, ay caray, he podido hacerlo sin ninguna restricción. Es decir, no me ha reclamado, no es como que me haya dicho, no, pues 3 elementos me has anotado tú y no puedes anotar más que eso, lo siento. No, ha ido creciendo a medida que yo lo he querido. A ver, uy, pip, pip, ahí está. Entonces, una lista de compras, pues, crece a voluntad, ¿no? Y yo les decía, cuando nosotros leemos una lista de compras, ¿por dónde solemos empezar? Por el principio, ¿no? Por el primer elemento. Entonces leemos lo que vendría a ser el primer elemento de nuestra lista, que es arroz. A ver, ahí está. Arroz. Y luego paso al siguiente, fideo. Y luego paso al siguiente, papa. Y luego paso al siguiente, sal. Y luego paso al siguiente, azúcar. Y después, si trato de leer más abajo, pues como no hay nada, no, yo lo puedo detectar, ¿no? Porque soy un ser consciente. Entonces, yo detecto que como ya no hay nada, no tengo nada más que leer, no tengo nada más que comprar. En este caso, aquí fíjense cómo están las flechitas, ¿no? Empiezo en un punto y voy avanzando sin retroceder. O sea, me vale quién haya estado antes de mí o cuántos hayan estado antes de mí. A mí lo que me interesa es obtener el contenido y listo. Esto de acá, que es básicamente una lista de compras, vendría a ser una lista de simple enlace. Simple enlace. Entonces, esto de simple enlace es tal vez algo nuevo, o quizás algunos ya lo conocen. ¿Por qué? Porque, a ver, un momentito. Ahí está. ¿Por qué? Lista de simple enlace, ¿a qué se refiere?
a que hemos visto esta palabrita enlace, ¿no? Ya la conocemos. Sabemos que enlace es como conocer la siguiente pista, ¿no? Hacia dónde me tengo que dirigir, dónde está el siguiente dato. Entonces, estas flechitas, yo les mencionaba que es una forma de representar un enlace, ¿no? Entonces, cada flechita es un enlace. Y ahora, ¿por qué esto de la palabra simple? ¿Por qué vendría a ser simple enlace? Pues básicamente es por la acción que yo hago al leer mi lista de compras. Empiezo en un punto y voy avanzando hasta el final. Así. No es como que haya hecho dos vueltas, no es como que he terminado aquí en azúcar y he vuelto a comenzar. Pues eso no lo hago, ¿no? Eso está mal, porque como mi intención es simplemente leer el contenido, con una vez es más que suficiente. Entonces, simple enlace se refiere a cómo, cómo me conecto yo con el siguiente dato a través de un solo enlace, ¿no? Es como que leo arroz, de ahí paso al siguiente, leo fideo y listo. Mi misión ha terminado. Paso al siguiente, leo papa y listo. Nada más. Entonces, eso de simple se refiere a que tú solo tienes la oportunidad de avanzar al siguiente dato. Nada más. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? En este caso, cuando yo estoy parado aquí en sal, acá, en la computadora no va a tener ni idea de cuántos datos habían antes de él. Lo único que le va a interesar es el dato que está guardando, que en este caso es sal, y su enlace al siguiente dato. Entonces, por eso es simple, ¿no? Porque la información que tiene es un solo enlace, ¿no? Hacia el siguiente dato. Pero las estructuras de datos dinámicas no son solo listas. Las estructuras de datos dinámicas, a ver, esto lo voy a ir acomodando. A ver, y, ay, caray. A ver, esto de acá me lo traigo acá arriba. Pip, pip. Ahí está. A ver, ¿quiénes intentan ingresar? Listo. Entonces, esto de acá, que son estructuras de datos dinámicas, básicamente tienen categorías. La lista sabemos de que es una estructura de datos dinámica porque a mí me permite añadir todos los datos que yo quiera y simplemente los va añadiendo al final, ¿no? Es como que bonito. Pero las estructuras de datos dinámica tienen categorías. Una de las categorías es las estructuras de datos lineales. Lineales. Y la otra es las estructuras de datos no lineales. Entonces, cuando nosotros mencionamos esto de estructuras de datos dinámicas lineales, como su nombre dice, representan una línea. En este caso, ¿cómo sería? Ahí está la línea, ¿no? Cada elemento está agrupado y yo solo puedo avanzar al siguiente y al siguiente y al siguiente. Una línea, así de sencillo. Ay, caray. A ver, esto, si me permite. Caramba. Ahí está. Esto de acá. Entonces, cuando hablamos nosotros de estructuras de datos lineales, nos referimos básicamente a las listas. Y las listas, a su vez, se dividen en listas de simple enlace, enlace, de doble enlace. Ahorita vamos a charlar de esa. Doble enlace, circular, de simple enlace, y circular de doble enlace. Ay, caray, una línea de más. Enlace. Listo. Entonces, en este caso, a ver, esto lo voy a tratar de mover. Pip, pip. Ahí está. Esto de acá lo voy a quitar.
Entonces, en este caso, hablemos un poquito de esta, la primera, lista de simple enlace. Esta es prácticamente la que conocemos todos, una lista de toda la vida, ¿no? Una lista de compras vendría a ser una lista de simple enlace. ¿Por qué? Porque no tiene mucho más misterio. Yo anoto los datos y cuando quiera leerlos, empiezo en un punto y termino en el final. Nada más. Así de sencillo. Una sola pasada y todo termina. Eso es prácticamente una lista de simple enlace. Una lista de doble enlace, esto ya es como que lo más interesante. Una lista de doble enlace vendría a ser como en el navegador. Fíjense ustedes. A ver, aquí ya que estoy en el navegador, aquí si se fijan, espero que se pueda ver mi mouse, están las flechitas de atrás y adelante, ¿cierto? Entonces, en este caso, piensen ustedes en una estructura de navegación. ¿A qué me refiero? Por decir, yo abro mi navegador, que es Firefox, y mi ventana de inicio es Google. Listo. Y luego yo decido buscar Wikipedia. Wikipedia. Uy. Y luego, como yo soy muy distraído, pues entro a Facebook. Facebook. Entonces, se dan cuenta que hemos seguido una secuencia, ¿no? He empezado en Google, he avanzado a Wikipedia, porque quería hacer mi tarea. Y de ahí, como soy distraído, me he ido a Facebook. Y listo. Pero luego me preocupo y digo, ya he perdido 2 horas aquí de mi vida, entonces me concentraré en mi tarea, en Wikipedia. Y vuelvo. Y luego digo, Wikipedia, pues lamentablemente no tiene toda la información para mi tarea, voy a tener que volver a Google y buscar otra cosa. Entonces, ¿se fijan eso? En el navegador nosotros tenemos estas flechitas, adelante, atrás. Y eso básicamente es que yo puedo tener una secuencia de búsqueda como esta y en cualquier momento empezar a avanzar, es decir, añadir más elementos. ¿Qué pasa? Que si después de Facebook yo he querido ir a YouTube, y de ahí también puedo volver en cualquier momento. Entonces, esa estructura, aunque es como que un poquito más especial, también termina representando una lista de doble enlace, por el simple hecho de que puedes avanzar y retroceder en cualquier momento. Ahora, la lista circular de simple enlace y la de doble enlace son como que un poquito más especiales. Piensen, piensen ustedes en una pista de carreras, ¿no? Una pista de carreras. Entonces, ¿qué va a suceder acá en una pista de carreras? La clásica es como que hacer un círculo, ¿no? Pi, 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 pi. Ay, ese pulso ya del borracho, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funcionan las carreras, ¿no? Las clásicas. Empiezan en un punto, van dando vueltas, pi, 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 y vuelven al mismo punto. Es decir, la meta está en el inicio, pero tienen que dar todo el recorrido hasta volver. Entonces, podemos nosotros decir de que hay ciertas paradas, ¿no? Para hacer mantenimiento, yo qué sé, ¿cómo se les dice esto? Como una maratón puede ser, ¿no? Y entonces son puestos donde se pueden hidratar, yo qué sé, ¿no? Entonces, en este caso, cada uno de estos puntos vendría a ser un nodo. ¿Sí? Y todos ellos se están conectando entre sí. ¿Qué es lo que sucede? Que el último nodo se va a conectar con el primero. Esa es la forma especial en la que trabajan las listas circulares. ¿Por qué? Si yo me fijo acá en esto de la navegación, es como que muy plano. Empiezo en un punto y termino. Pero al ser de doble enlace yo puedo ir retrocediendo, avanzando, retrocediendo, avanzando. Pero es plano. En realidad esto es plano. La lista también es plano. Es decir, yo lo puedo anotar de forma horizontal, ¿no? Arroz,
va al siguiente, video, va al siguiente, papa, va al siguiente y así sucesivamente. Entonces todo se vuelve como que muy plano. En esto de las pistas de carreras, un poco se pierde eso de ser plano. ¿Por qué? Porque el último enlace, el último dato, se tiene que conectar de nuevo con el primero. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ay caray, sí, borrador. Entonces, en ese caso, ¿cómo es que sería esto de las listas circulares en tema de nodos? Aquí está el nodo 1, este avanza al siguiente, nodo 2, este avanza al siguiente, nodo 3, y si este es el último, este se tiene que conectar con el primero. Por eso se vuelve circular. ¿Qué pasa con las circular de doble enlace? Hemos visto de que si es de doble enlace, entonces tiene que ir adelante. Ay, caray, me he equivocado. Y el siguiente tiene que poder ir atrás. Este tiene que ir adelante y este tiene que poder ir atrás. Pero este que es el último, para que sea circular, tendría que conectarse con el primero. Y este, algo que aquí también me he olvidado decir, aquí si se fijan en las de doble enlace, por ejemplo, en esta mi ventana, yo no puedo ir atrás. Mi botón de ir hacia atrás está bloqueado. ¿Por qué? Porque esta es la primera página que estoy visitando. Entonces, el primer elemento en una lista de doble enlace, pues no tiene ninguno antes de él, ¿no? No hay nadie antes de él. Y el último no tiene nadie después de él. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Después del último elemento no hay nadie. En este caso, en las circulares, no es que no haya nadie, simplemente es que se conecta con el primero. Y en la de doble enlace, al ser el primer nodo, tendría que conectarse con alguien antes de él, es decir, con el último. Entonces, ahí se ve la circularidad. La circularidad de simple enlace es en un solo sentido, ¿no? En un solo sentido. A ver, eso lo voy a tratar de dibujar. Así. Mientras que la de doble enlace tiene dos sentidos, esta y esta. Ahí está. ¿Ok? Esas serían un poquito las particularidades en tema de listas. Hay esos tipos. Lista de simple enlace, doble enlace, circulares. Y además, en las estructuras de datos lineales existen dos estructuras especiales. Una es la pila y otra es la cola. ¿Ok? ¿Qué es lo que podríamos hablar de esas dos estructuras? Yo creo que por la palabra pila uno piensa automáticamente en las baterías, ¿no? Puede que sí, puede que no. Pero lo más fácil para entender una pila sería una baraja de cartas. Una baraja de cartas. Esto es una pila. A los que les gusta jugar póker este es lo del 21, creo que le dicen blackjack, ¿no? Creo que el nombre real es blackjack. Pero bueno, entonces a los que les gustan estos juegos de cartas, como que las reglas oficiales, hasta donde sé, espero no equivocarme, es que de la baraja de cartas, fíjate, que aquí puede haber muchas, lo que se tiene que hacer es simplemente, cuando te pidan cartas, sacas la que está encima. Solo puedes sacar la que está encima. Bueno, salvo hagas reglas extrañas, pues va a poder sacar de en medio, ¿no? O bueno, ya nosotros por paranoicos a veces sacamos de donde sea. Pero lo que sucede casi siempre en los juegos profesionales es de que sacan de arriba. Es decir, solo pueden ver el primer elemento. Primer elemento. Ese es el único que puede ser accedido. ¿Y qué es lo que pasa? Si es que por alguna razón
Si es que por alguna razón yo tengo acá mi baraja de cartas que ya no quedan muchas, entonces lo que se suele hacer es como que añadir más. ¿Y dónde se las añade? Lo general sería ponerlas al final, pero la pila trabaja de forma especial. ¿Dónde las pone? Al principio, encima. Entonces, cuando yo quiera sacar, esto es para sacar, solo puedo sacar el primer elemento. Y cuando yo quiera añadir, ay, caray, añadir, solo lo puedo hacer al principio. ¿Listo? Entonces la pila tiene esas restricciones, por eso es que es especial. No trabaja de la misma forma que las listas. Y eso también es una característica. Las listas son, a ver, eso lo voy a poner de otro color. Pip, pip, pip. Las listas son no restringidas en operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo inventar cualquier operación. Una operación para partir la lista a la mitad, la puedo hacer. Una operación para añadir en medio de la lista, la puedo hacer. Una operación para, yo qué sé, para invertir la lista, la puedo hacer. La pila y la cola, no. La pila y la cola tienen su forma de trabajar y no podemos nosotros ponerle cualquier cosa a esas estructuras, son especiales. ¿Qué pasa con la cola? Para la cola, el ejemplo más sencillo es una fila, por ejemplo, para el cine. Para el cine. Esto es una cola. Cuando nosotros hacemos filas, por ejemplo, para el cine, para comprar algo, porque, no sé, cualquier cosa, no podemos nosotros simplemente ir a meternos donde querramos. Bonito sería llegar y que directamente te atiendan, ¿no? Que el resto de personas se friegue. Si ellos quieren estar parados en el sol, pues que lo hagan. Yo quiero que me atiendan ahora. No, no funciona así, tiene sus reglas. Pasa en el banco, pasa en el cine, pasa en todo lado donde se quiera hacer una fila. ¿Y qué es lo que se suele preguntar? Lo que se suele preguntar cuando uno llega es decir, tú eres el último de la fila o tú eres el último de la cola y automáticamente te van a mandar, ¿no? Te van a decir, no, tienes que ir hasta el final, lo lamento. O lo que te suelen decir es, si tratas de colarte, te van a decir, tienes que ir a la cola, no te puedes colar. Entonces, ahí es donde se ven las restricciones. En este caso, nosotros, ¿cómo tendríamos que interpretar esto de la cola? Cada nodito acá está conectado. N2, N3. Y si es que yo quiero añadir un valor, es decir, está llegando acá el nodo 4, este sí tiene que ir obligatoriamente al final. Tiene que respetar el orden, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, fuera una fila para el banco? Entonces, tiene que pasar la siguiente persona a ser atendida. Entonces, acá, esto, añadir, a ver, al final, a ver, esto lo voy a anotar, se añade al final. Pero, como les decía, si es que tiene que ser atendida a una persona en el banco, ¿quién va a ser el que va a hacer el primero, por así decirlo? El primer nodo, el que está a la cabeza de la fila. Entonces, este va a ser el primero en ser atendido. El, ¿Cómo se dice esto? Eh, Se accede al primero. Se accede solo al primero. ¿Ok? Entonces, en ese caso, la pila y la cola tienen sus restricciones. La pila
solo puedo sacar el primer elemento. Y si yo quiero añadir, solo lo puedo añadir al principio, es decir, encima. En la cola, solo puedo sacar el primer elemento, que es el que va a ser atendido, ¿no? O sea, pobrecito, está haciendo ahí su fila y ya le toca el turno, pues lo que le toca nomás. Y si alguien está llegando a la fila, es decir, un nuevo elemento, él tiene que ir a esperar su turno al final, sí o sí. Nada de favoritismos acá, ¿ok? Entonces la cola funciona de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? Estas vendrían a ser como que las estructuras dinámicas lineales básicas. Pero como les mencionaba hace rato, también existe, a ver, a ver si me deja bajar. Ahí está. También existen las estructuras de datos no lineales. Pip, pip. Entonces, estas estructuras de datos no lineales ya no, como dice su nombre, ya no siguen la estructura de una línea. Y básicamente se pueden identificar, bueno, se identifica uno en realidad, pero es como que se hace dos divisiones. Una son los grafos y la otra son los árboles. Cuando nos toque hablar de esto vamos a especificar un poquito más, pero básicamente los grafos que son. Piensen ustedes, por ejemplo, en un mapa, ¿no? En un mapa de Google o lo que sea. Por ejemplo, si yo hago acá las cuadras, por ejemplo, acá que esta sea la heroínas, esta de acá es la San Martín, la San Martín, acá está otra cuadra, acá está otra cuadra, acá está otra cuadra, esta por decir es la 25 de mayo, creo que es, ¿no? Así es de lado, ya ni idea, 25 de mayo, y listo. Entonces piensen en esto, una estructura de un mapa de Google, mapa. Entonces, ¿cómo es que funcionarían los grafos? Igual se sigue interpretando a través de nodos. Cada esquinita sería un nodo. Acá están los nodos, acá están los nodos, 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 nodos. Entonces, por ejemplo, en este caso, la heroínas es de doble sentido. Es decir, yo puedo ir hacia adelante y puedo ir hacia atrás. Puedo ir hacia adelante y puedo ir hacia atrás. En cambio, la avenida San Martín es en un solo sentido. Es decir, yo solo puedo ir hacia arriba. Esta de acá, la siguiente, creo que es la Ecuador, no, o la Colombia, creo. Y creo que esta solo va en un solo sentido. Listo. La 25 de mayo es de bajada. La que está a este lado creo que es la 16 de julio, o no sé si, no me crucifiquen si me equivoco. Y esta creo que va de bajada también, o la antesana, si no me falla la memoria, ¿no? Entonces, ya es lo de menos en qué sentido va, pero la cosa es de que el grafo es básicamente esto, nodos, un montón de nodos conectados entre sí. Esto tal vez no lo llevemos mucho, pero es bueno que ustedes también los conozcan. Y los árboles, como bien dice el nombre, piensen ustedes en un arbolito, a ver, acá, un arbolito, y de acá le sale una rama. De esta rama le salen más ramas, acá otra rama, acá otra rama, acá otra rama, y al final de cada rama están como que sus hojitas. Ay, caray, qué feo. La voy a tratar de dibujar de otro color. Entonces, acá están sus hojitas, y listo. A ver, creo que muchas ramas, ya está. Entonces, por más de que esté así todo feo, ¿cómo es que funcionaría esto en programación? Igual seguimos con la idea de los nodos. Entonces, aquí yo puedo decir de que el tronco central es como que un solo nodo. Y este se ha dividido, por decir, en dos.
acá, las dos ramas que tiene. Y este se ha dividido a su vez en otras dos. O acá otra más, si quiero. Acá otra y acá otra. Entonces, básicamente lo que sucede con los árboles es que tú tienes un nodo de partida. Este se suele conocer como el nodo raíz, ¿no? Que es como que la base del árbol. Y este de acá se suele dividir de acuerdo a la cantidad de ramas que vaya a tener, ¿no? Por decir en este caso yo he dicho que tenga dos ramitas. Pero esas dos a su vez pueden tener más y más ramas. Acá, 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 acá y acá y acá y así sucesivamente. ¿Y dónde es que yo voy a guardar los datos? En estos azules. Estos de acá que representan como que las hojas son en realidad donde yo guardo la información. O bueno, depende, ¿no? Pero algo así. Estos nodos son los especiales porque, como en la vida real, también se llaman nodos hoja. Cuando llevemos esto, igualmente lo vamos a explicar, pero es bueno que también lo conozcan, ¿no? Entonces el árbol, como ven ustedes, no sigue una estructura lineal. Es decir, puede crecer hasta donde me plazca. Y los grafos no tampoco siguen una estructura lineal, es decir, y se presentan incluso hasta figuras, ¿no? Aquí estamos tratando de representar las cuadras de una ciudad, o sea, es súper denso. Estas estructuras de datos no lineales también siguen la base de los nodos, ¿no? Se pueden implementar de otras formas, pero la base del nodo es como que muy importante. En las estructuras de datos lineales también se utilizan los nodos, entonces es muy importante que nosotros los conozcamos, ¿no? El nodo básicamente es acá, ¿dónde está? El nodo básicamente tiene la función de ¿qué? De guardar un dato y guardar los enlaces que requiera. Enlace o enlaces, ¿no? En plural. Así que va a depender mucho de cómo nosotros planteemos nuestros nodos para que realicen las tareas de una determinada estructura. En este caso, la estructura de lista de simple enlace lo que utiliza es un nodo de simple enlace. La estructura de doble enlace utiliza un nodo diferente, un nodo de doble enlace. La circular de simple enlace, como su nombre indica, va a requerir de nodos de simple enlace. Y la de doble enlace, nodos de doble enlace. La pila y la cola, si ustedes se fijan, en este caso, piensen ustedes que una carta es un nodo. Esta carta está encima de otra carta. Y este a su vez está encima de otra carta. Y así sucesivamente hasta que en algún punto termine, llegue al piso o a la mesa. Entonces fíjense ustedes, aquí simplemente guardo la carta y esta está encima de otra carta y esta está encima de otra carta y así sucesivamente. Entonces para este caso la pila lo que necesita es un nodo de simple enlace. Mientras que la cola, bueno, en este caso porque ya lo dibujé con los noditos, es exactamente igual. La primera persona que está delante tiene detrás a otra persona. Y esta tiene detrás a otra persona. Y esta detrás a otra persona. Y así sucesivamente. Y en realidad, a medida de que vayan avanzando, el principio se va a ir moviendo. Es decir, la primera persona va a ir cambiando a medida que se las vayan atendiendo, por así decirlo, ¿no? Como en las filas de los bancos o del cine o lo que sea. Entonces, en este caso, también requiere un nodo de simple enlace. ¿Sí? Ok, entonces esas serían como que nuestras bases para que ya después vayamos avanzando como que un poquito más rápido. Como les digo, esta parte de la construcción de las estructuras es como que bastante lenta y no es algo que vaya a entrar a su examen en realidad. O sea, no les van a decir, crea una pila por 20 puntos. Eso no entra. Lo que suele entrar es ejercicios que utilicen las estructuras. Por eso decía de que es más importante de que esa parte como que la avancen ustedes.
Bien, de todos modos, entraremos a lo que vendría a ser nuestra construcción de la lista de simple enlace. ¿Dónde está? Acá está. Bien. Empezaremos a hablar de lo que es la lista de simple enlace. Lista, o bueno, de las listas en general, ¿no? Listas. Estas listas, como ya les decía, son libres en operaciones, es decir, no hay restricción. Libres en operaciones. Operaciones. Entonces, como son libres en operaciones, nosotros le podemos meter los métodos que querramos, como ya les había mencionado. Pero al ser listas, deberían cumplir con ciertos métodos, ¿no? Ciertos métodos para que me sirvan. Entre ellos, a ver, ¿dónde están? Entre ellos, uno de los métodos que yo diría que son de los más importantes y los que la mayoría utiliza, sería un método añadir, que añada aquí un elemento. Quiero quitar un elemento, un eliminar. Eliminar. Que estoy pensando acá en otra cosa y me estoy rayando. Entonces, el añadir y el eliminar deberían ser operaciones básicas. Luego podemos hablar nosotros de tal vez un método, como en este caso nuestra intención es guardar valores y en algún punto tal vez eliminarlos. Yo después voy a necesitar conocerlos, ¿no? Por algo los estoy guardando. Entonces, un acceder, ¿no? Quiero revisar los elementos que he guardado. Entonces, quiero acceder, y bueno, en este caso, aquí me estoy confundiendo. Acá. Quiero acceder a un elemento que viva en una determinada posición. Y el eliminar también le tengo que pasar con alguna posición. Esas serían como que las tres operaciones más importantes y las que nosotros deberíamos utilizar casi siempre para poder decir nosotros de qué es una lista. Podemos añadir otras, como por decir si está vacío o no, vacío. O para conocer el tamaño. Estamos muy acostumbrados nosotros a hacer for's por todos lados, whiles por todos lados. Entonces, ¿cómo voy a poder yo avanzar sobre los elementos de mi lista si ni siquiera sé conocer el tamaño? Entonces, esto, muy importante. El método vacío, quizás muchos no lo han utilizado, pero es una arma bastante potente y más cuando tratamos de construir los otros métodos. Así que veamos, ¿dónde está? Aquí, nuestra lista. Bueno, algo que también me olvidaba, esto de acá, si se fijan, es algo que deberían tener todas las listas. Como bien les mencionaba, son las operaciones básicas, ¿no? Si es que yo quiero llamar algo una lista, debería poder responderme a estas tareas, ¿no? A estos métodos. Y como hemos visto nosotros, tenemos 4 tipos de listas, de momento, se pueden inventar más, ¿no? Pero de momento tenemos 4. Entonces, ¿cómo yo me puedo asegurar que esas otras 4 listas cumplan con estos requisitos? Básicamente a través de una interface. Entonces, nuestro primer paso sería crear una clase aquí que sea de tipo interface, que sea nuestra lista, ¿no? Esto va a ser nuestro molde, por así decirlo. En base a este vamos a construir las otras listas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Primero, como nuestra intención es de que esta lista que yo vaya a crear funcione para cualquier tipo de dato, le tengo que decir que sea genérica. Luego, aquí, como ya en algún momento lo mencionamos, las interfaces lo único que pueden hacer es prometer tareas, prometer métodos. Entonces, yo le tengo que decir acá, te prometo que todos los que se consideren listas van a ser los siguientes métodos.
un public boolean vacía, para saber si es que la lista está vacía o no. Un public int tamaño, o longitud, como quieran llamar, no hay problema. Un public void añadir o insertar. Es que el add añadir. O si es que lo han llamado distinto, me avisan. Añadir. Un public void añadir. Y en este caso, por eso también es bonito escribirlo acá, el añadir requiere de un elemento. Entonces, ese elemento lo tengo que anotar. Como en este caso estoy recibiendo el tipo paramétrico, lo único que tendría que decir es que acá va a llegar un elemento de ese tipo de dato. Luego el public void eliminar, int post, y luego el public acceder a una determinada posición. En este caso, el acceder, como mi intención es recuperar el dato, yo tendría que esperar que definir acá el tipo de respuesta que quiero. En este caso, como estoy almacenando supuestamente datos de tipo T, sabe Dios qué tipo sea, lo que tendría que poner acá es que la respuesta, el elemento que voy a retornar, va a ser de tipo T. Y compilo. Espera, ahí está, compilo. Luego, si ya necesitamos cambiar algo más, pues lo cambiamos desde aquí, ¿no? Para que todas las listas cumplan con eso. Acá nosotros ya estábamos haciendo nuestra implementación de nuestra lista de simple enlace. Eso de acá lo voy a quitar, eso de acá lo voy a eliminar después, porque nos ocupa espacio nomás. Entonces, en este caso, nosotros ya estábamos haciendo nuestra implementación de la lista de simple enlace. En este caso ya teníamos el método añadir y el método vacío. Como nuestra intención es de que esta lista de simple enlace cumpla con todos los requisitos que vienen desde la interface, tengo que aplicar herencia. Implement, lista, y le digo que esa va a ser de tipo T también. Entonces ahora fíjense, me va a reñir, me va a decir, tú te estás comprometiendo a sobreescribir todos los métodos, pero yo no veo acá que hayas hecho algo. Has hecho dos, te faltan otros. Entonces lo que voy a hacer es anotarlo, simplemente para que no me riña. Entonces, public void, eliminar, dada una posición. Public int, tamaño, y listo. Return -1, de momento. El acceder me falta. Ahí está. Public t, acceder, dada una posición. Y de momento le digo que no conozco qué cosa te voy a responder. Null. Listo. Entonces, como ven, en este momento, la lista de simple enlace se está comprometiendo a responder estos métodos, ¿no? Bueno, estos tres. Ahora, de que funcione o no funcione, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es otra cosa. Ahora, ustedes me han dicho de que ya han hecho un método que sea añadir al principio. Eso, pues, es fácil, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Entonces, si nosotros hablamos de una lista de simple enlace, la vamos a ir abreviando así para no estar escribiéndola todo el rato. La lista de simple enlace, cuando yo quiero añadir al principio, ¿qué es lo que sucede? Si yo acá me creo con toda mi buena intención una lista de simple enlace, L1, como yo sé que es dinámica, esto va a representar un conjunto vacío, es decir, no hay nada. Si yo a mi lista L1 le añado al principio, por decir el 5, ¿qué es lo que va a suceder? Va a crear un nodito con el 5 y este nodito, como ustedes ya saben, tiene un enlace. Entonces su enlace me va a indicar dónde está el siguiente dato.
Pero en este momento no hay un siguiente dato. Es decir, esto está en null. Y listo. Solo tengo eso. ¿Qué pasa si es que yo quiero añadir un nuevo elemento? Añadir el 4. Siguiendo esta regla, ¿no? De añadir al principio. Lo que va a pasar es de que yo voy a crear el nodito 4 y a ese le tendría que conectar con el 5. Es decir, con el inicio de la lista anterior. Se conecta con el 5 sigue sin conocer a nadie, y el nuevo inicio es este nodito que acabo de crear. Es decir, se van moviendo. No es tan complicado. Lo complicado, ¿dónde va a estar? Cuando yo quiera añadir al final. Añadir al final. ¿Por qué? Porque si en este caso, siguiendo este ejemplo, a L1 le digo añadir final al 6, por decir, ¿qué va a suceder? Yo sé que de alguna forma se tiene que venir aquí a la última posición, pero la cosa es cómo yo detecto cuál es el último elemento. Porque recuerden ustedes de que este enlace es como que la forma de conectar los elementos, los datos. ¿Cómo yo voy a poder conectar mi nuevo nodito, que va a ser el nodo 6, está acá, flotando en el aire, no conoce a nadie, está totalmente raleado, excluido del mundo, y lo que yo quiero es que se añada aquí a mi lista, conozca a sus nuevos amigos. Entonces yo voy a tener que de alguna forma conocer el último elemento. Y eso era lo que estábamos planteando en nuestro código. Yo les decía, cuando está vacía la lista, pues es facilito. Creo el nodo y le digo que ese es el primer elemento, el nodo inicial, ini. Caso contrario, creo un nuevo nodo que va a estar encargado de guardar el dato que me están pidiendo, ¿no? En este caso, como vendría a ser el 6. Y yo tengo que buscar el último nodo. ¿Para qué? Para hacer la conexión de los enlaces. Este método setSiguiente, bueno, dependiendo cómo lo hayan llamado con la listen, es el que me va a permitir a mí conectar los nodos. Esto ustedes tienen que pensar como si fueran, yo qué sé, como los eslabones de una cadena, ¿no? Entonces, cada cadena yo le puedo añadir otro nuevo eslabón y así hacer la cadena mucho más larga. En este caso, el buscar el último nodo va a ser nuestra tarea un poquito más complicada. Lo que yo tendría que hacer acá es decir, nodo de simple enlace, que va a ser el último. De momento no te conozco. De momento no te conozco. Return último. Entonces yo de alguna forma voy a tener que buscarlo. Voy a tener que buscarlo. En este caso, ¿dónde está? En este caso, la lista de simple enlace, aquí, L1, ay, caray, L1, básicamente tiene el nodo 4, que está conectado con el nodo 5, y este no tiene nadie después de él. Es decir, este de acá es el último. Lo que la lista va a conocer es el punto inicial, ini. ¿Y cómo yo voy a poder detectar cuál es el último? ¿Por qué? Porque su enlace apunta al null. Es decir, no hay nadie después de él. Si en algún momento yo voy avanzando a través de los noditos y detecto uno que tenga su enlace hacia un null, entonces me he encontrado con el último elemento. Si no, pues significa que tengo que seguir avanzando. Entonces, aquí voy a generar un nuevo nodo que sea el actual, ¿no? Por donde voy a empezar mi búsqueda. Y voy a empezar mi búsqueda desde el inicio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pregunto,
Si de este nodo que estoy revisando en este momento, su siguiente es null, es decir, es el último por casualidad, entonces lo tengo que guardar. Caso contrario, como no había sido el último, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Avanzar. Entonces yo digo, ahora el que voy a revisar va a ser el siguiente. Y listo. Entonces, esto de acá, fíjense ustedes, voy a acomodarlo acá. Aquí. Entonces, en mi lista L1, lo que yo estoy buscando es el último nodo. Entonces, empiezo mi búsqueda desde algún punto. Aquí, pip, pip, ahí está. Empiezo mi búsqueda desde algún punto. ¿Cuál es el único punto que conozco? El inicio. Entonces, este es el actual que estoy revisando. Pregunto, ¿tú que eres el que estoy revisando, tu siguiente es nulo? No, el siguiente es un nodito. Entonces, ¿qué hago? Avanzo. Es decir, esto se borra, me vengo acá. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Volver a preguntar. Pero en mi código solo hago esa pregunta una vez. Es decir, después de esto, pues me habría fregado y no he encontrado el último. El último es null, me va a decir. Entonces, yo lo que tendría que hacer es este proceso repetirlo una y otra vez hasta que en algún punto encuentre el último nodo. Es decir, esto tendría que ser un ciclo. Podemos usar un ciclo while. Ahora la cosa es, ahí está, ahora la cosa es cuál va a ser mi condición. En este caso, yo manejo en mi if una condición, que es si el enlace me lleva a un null, entonces he encontrado el último elemento. Si no, es decir, si es distinto de null, yo estoy obligado a avanzar allá. Entonces puedo reformular todo esto. ¿Y qué es lo que digo? Mientras actual, mientras el siguiente del nodo que estoy revisando en este momento sea distinto de null, es decir, todavía hay datos, todavía hay nodos, yo tengo que seguir avanzando. Es decir, actual, avanza. ¿Qué va a pasar? Como en este caso estoy manejando esta condición, en algún punto se va a encontrar con lo que vendría a ser el último nodo, el que apunte al null. Esa va a ser la condición que termina el ciclo. Y para nosotros, ¿qué va a significar? Que he encontrado el último nodo. Entonces, actual, digo, último, va a ser el último que he revisado. Y listo. Entonces, este ciclo me va a permitir a mí avanzar a través de todos y cada uno de los nodos. Entonces, fíjense ustedes. ¿Qué es lo que hago? Actual va a empezar por el único dato que yo conozco, por el inicio. Actual. ¿Y qué es lo que digo? Actual, que es este nodo del 4, ¿no? El nodito, el nodo entero. ¿Tu enlace es un null? No, mi enlace es un nodo 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir avanzando. Avanzo al siguiente. Actual está parado ahora acá. Entonces yo pregunto, en este que estoy revisando ahora, ¿su enlace me lleva a un null? Sí. Allá. Entonces, el ciclo se rompe. Ya no tengo que seguir avanzando. Por lo tanto, si se fijan ustedes, actual, ¿en cuál está parado? Casualmente en el último nodo. Entonces, esa es mi respuesta. Acá está. Con eso yo ya puedo conocer el último nodo
¿Y qué es lo único que tendría que hacer? Como ya conozco cuál es el último, lo único que digo es que ese se conecte, ahí, ahí está, se conecte con el dato que estaba queriendo añadir. Y listo. Entonces, con eso ya debería estar funcionando nuestro método de insertar al final. Fíjense ustedes, una lista de integer. En este momento todavía no hay ningún nodo, no hay ningún dato, está vacío. Entonces, si yo le añado, por decir el 5, entonces ahora me dice de que mi lista tiene un dato, un nodo, que es el 5. Si yo le añado uno más, por decir el 6, entonces ahora mi lista me va a decir que tiene dos nodos. El primer nodo guarda el 5 y guarda un enlace al siguiente nodo. Este nuevo nodo guarda el valor 6 y tiene un enlace null, ¿no? Porque es el último. Pip, 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 pip. Si yo le añado uno más, por decir el 7, ¿qué va a suceder? Me va a decir aquí que la lista tiene por lo menos un nodo. Este nodo guarda el 5 y guarda un enlace al siguiente nodo. Este nuevo nodo guarda el 6 y guarda un enlace al siguiente nodo. En este caso, el 7. Y este tiene su enlace al null. ¿Por qué? Porque ahora es el último elemento. Entonces, como ven, ya tenemos un método que nos permite a nosotros añadir al final de la lista. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Trabajar en los métodos eliminar, acceder y tamaño. ¿Ok? ¿Qué dicen? ¿Se entiende el código? A ver, ¿dónde está? ¿Se entiende el código o tienen alguna duda al respecto? Y si no tienen dudas, ¿cuál de estos tres métodos quieren que hagamos? Si no, yo voy a ir por el más fácil, ¿no? Que es tamaño. Y de ahí van a estar como que a su suerte. No queremos eso, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿qué ejercicio, qué método quisieran que resolvamos? El acceder. Acceder. Ok, tiene sentido. Pero el método insertar, ¿se entiende? Acá está, ¿dónde está? Acá está el insertar. El añadir. Añadir. Ok. El añadir, este por si acaso, lo voy a anotar acá. Añadir al final. Ok, para que no se confunda. Entonces haremos el acceder. Ok. Entonces para nosotros el acceder, me voy a dibujar acá, o bueno, puedo hacer con esta lista. Ahí está. Acá. Por decir, nosotros tenemos esta lista que es 6, 7, 8 y este apunta al null. Digamos que nosotros tenemos esa lista. ¿Ok? En este caso, nosotros le podemos dar el significado que queramos. ¿A qué me refiero? Puedo decir yo que el primero puede ser mi posición 100. Este puede ser mi posición 1000, 10.000 y 100.000 y así, ¿no? Como estamos generando nuestra propia estructura, es como que lo podemos hacer libre a lo que nosotros querramos. Pero, pero, también tenemos que seguir algunas, no normas ni estándares, sino que acoplarnos a lo que ya funciona en la vida real. ¿A qué me refiero? En el arreglo, en el string, en array list, en linked list, todas las estructuras que ya existen, el primer elemento siempre es considerado 0. El segundo 1, 2, 3, 4. Así sucesivamente, ¿no? Entonces siempre empieza del 0.
Por lo tanto, en este caso, como mi acceder tiene que recibir una posición, primero, yo me pregunto, en este caso, para esta lista que tengo posición 0 al 4, ¿qué pasa si yo le pido una posición negativa? Posición negativa. Intenten eso si pueden, intenten eso con un array list. Les va a explotar en la cara, les va a decir array index out of bound. Pero nosotros, como estamos haciendo nuestra propia estructura, podemos ser como que más gentiles y decirle, me estás pidiendo una posición negativa, yo te voy a lanzar un null. ¿Por qué? Porque ni siquiera puedo buscarla. ¿Qué pasa si es que me pide una posición mayor al tamaño? Mayor o igual al tamaño. En este caso, por decir, me ha pedido la posición 5, que no existe. Entonces, si ustedes tratan de hacer eso nuevamente en un arreglo, en un array list, en un string, cualquier estructura ya definida, les va a explotar en la cara. Nosotros nuevamente, como estamos haciendo nuestra propia lista, podemos ser más gentiles y le devolvemos un null. Si es que no cumple ninguna de esas condiciones, es decir, la posición es mayor o igual a 0 y la posición es menor al tamaño, entonces recién voy a tener que buscar el dato. ¿Ok? Esos serían como los tres posibles casos. Y nuevamente, aquí tenemos la opción, ¿no? Nosotros podemos responder respetuosamente. Decirle, bueno, me estás pidiendo cualquier cosa, pues yo te respondo null. Ya verás tú cómo lo interpretas. Y en este caso, si la posición es válida, entonces yo muy amablemente lo voy a buscar también, ¿no? Es lo bueno de crearnos nuestras propias estructuras. Entonces, me fijo. Acá el acceder. Lo que yo tendría que tener, a ver, eso, déjenme acomodarlo, es condiciones. Primero, de alguna u otra forma voy a tener una respuesta. Y voy a retornar esa respuesta. Lo primero, si la posición es negativa, es decir, menor a 0, pues mi respuesta va a ser null. Te vas a comer un null por toda la cara. Si, por el contrario, la posición es mayor o igual al tamaño, ¿no? Tamaño. Recuerden que tenemos ese método, ya está, acá abajo. Entonces mi respuesta va a ser null. Tampoco te puedo ayudar. Si no ha cumplido con ninguna de esas dos, entonces recién podemos charlar porque sería una posición válida. ¿Y cómo es que hacemos eso? ¿Cómo es que podemos charlar? A ver, ¿dónde está? Entonces, estos los dos primeros casos son como que muy fáciles, es manejar condiciones y ya. Este último caso es donde recién vamos a hacer un poco más interesante la situación. ¿Qué pasa si a mí me piden acceder a la posición 2? Entonces, ¿qué me invento? No he entrado a la primera porque no es negativa. No he entrado a la segunda porque es menor al tamaño. Entonces, sí o sí tengo que buscar el dato, sí o sí tengo que trabajar, no que flojera. En la lista, ¿qué es lo único que yo conozco? El punto de inicio. Y sé también de que si es el punto de inicio, pues va a ser la posición 0. ¿Cierto? Entonces, si es la posición 0 el punto inicial, ¿cuántas posiciones me están pidiendo avanzar desde ahí? 2. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Mi actual va a ser el punto inicial. ¿Cierto?
Las posiciones por recorrer, me han dicho que es 2. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo que recorrer siempre y cuando todavía me queden posiciones por avanzar. Entonces, ¿qué digo? Estoy parado acá, actual, actual. ¿Tengo posiciones por recorrer? Sí, allá. Entonces, avanzo una. Sí, actual. Y al avanzar una, eso va a significar que ahora me queda una posición menos. ¿Todavía tengo posiciones por avanzar? Sí, allá. Entonces, avanzo uno más, actual. Esto reduzco, 0. ¿Me quedan posiciones por avanzar? Ya no. Entonces, ¿dónde me he quedado parado? Acá, en actual. Y lo que tendría que decir es de dónde me he quedado parado, recupera el dato. Y eso es lo que tendría que responder. Entonces, fíjense ustedes, aquí, tip. Si es que no ha entrado por ninguna de esas dos condiciones, lo que yo tendría que decir es un nodo de simple enlace tipo T que va a ser el actual que revise. Voy a empezar mi revisión desde el primer elemento. ¿Y qué es lo que hago? Lo que yo tendría que decir es, tengo que avanzar siempre y cuando todavía queden posiciones acá. Entonces, hago un while, ¿no? Siempre y cuando hago el mismo ciclo mientras todavía tenga posiciones, ¿no? Mientras, while. Entonces, mientras las posiciones sean mayores a 0, es decir, todavía tenga que avanzar, ¿qué hago? Avanzo, ¿no? Ya saben cómo es esto de avanzar, es esta instrucción. Avanzo, ¿y qué es lo que digo? Como estoy avanzando una posición, pues pos se reduce, pos menos 1, y listo. ¿Qué va a suceder acá? Me va a reñir. Este ciclo básicamente me va a hacer a mí avanzar tantas posiciones como me haya dicho. Y como aquí en el mismo dibujito les mencionaba, acá, donde me haya quedado parado es donde tengo que obtener la respuesta. Es decir, después de terminar este ciclo, en algún punto me voy a detener. ¿Y quién va a tener la respuesta? Actual. Entonces, mi respuesta va a ser pedirle a ese nodo en el que me he quedado parado su dato. Listo. ¿Ok? Entonces, en este caso no va a funcionar todavía porque este está funcionando mal. Así que van a tener premio doble porque vamos a poder hacer el del tamaño también. ¿Cómo sería este del tamaño? A ver, esto lo voy a poner aquí un poquito más abajo. ¿Cómo sería si es que yo quiero conocer el tamaño? Por decir de la lista L1, que tenga aquí el 5, conectado con el 7, conectado con el 4, conectado con el 3. Y este no tiene a nadie. En este caso, yo sé que las posiciones van a ir 0, 1, 2, 3, ¿no? Van a ir hasta el tamaño menos 1. Pero, ¿cómo voy a conocer yo el tamaño de forma directa? Fácil. Empiezo a contar. Básicamente, el tamaño es un contador. ¿Cómo? El único elemento que conozco es el inicio. Entonces yo puedo decir que voy a empezar mi conteo de elementos desde acá, actual. Entonces, ¿qué digo? Mientras no llegue al final, ¿qué hago? Avanzo, o bueno, cuento uno, primero eso, ¿sí? Cuento uno, cuento cuento un nodo, y avanzo al siguiente nodo. Y listo. Entonces, fíjense ustedes acá. Voy a empezar aquí, en el primero, en el inicio. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Contar uno.
Entonces, cuento 1 y avanzo. Ahora actual está paradito acá y se repite el ciclo. ¿Por qué? Porque todavía no he llegado al final. Entonces, vuelvo a repetir las mismas instrucciones. Cuento 1 y avanzo. Actual ahora está paradito acá. ¿Qué va a pasar? Todavía no he llegado al final. Entonces, vuelvo a contar 1 y avanzo. En este caso, estoy paradito acá, actual, y en este momento, pues todavía no he llegado al final. Una cosa es el último nodo y otra cosa es el final, ¿no? Este es el final de la lista. Este es el último nodo. Este es el final de la lista. Hay que como que tener esas cosas, esas diferencias, ¿no? Hay que entender esas diferencias. Todavía no estoy en el final. ¿Es el último nodo? Sí, pero no es el final. El final es el null. En este caso cuento uno más y avanzo. Y ahora actual está parado supuestamente en una posición que no existe, null. Eso se considera el final y termino. ¿Cuántos nodos he contado? 4. Entonces, fíjense ustedes acá. Lo que yo tendría que hacer, aquí, ahí está. Lo que yo tendría que hacer es aquí tener mi contador que empiece en 0. Ahí. Voy a retornar el contador en algún momento. Y aquí tengo que poner un while, como bien dice ahí, mientras no llegue al final. ¿Cuál es el final de la lista? El null. Entonces, bueno, aquí tengo que crearme un nodo actual, nodo de simple enlace T, que sea actual, que empiece mi búsqueda desde el inicio. Entonces yo digo, mientras actual sea distinto de null, ¿qué hago? Cuento 1, entonces mi contador más, y avanzo. Actual va a ser actual, siguiente. Listo. Entonces, ya está todo funcionando, tenemos el tamaño, tenemos el acceder, y con eso ya va a poder funcionar bien con esta condición. Listo. Entonces, vean ustedes acá. Lo interesante de esto sería hacer test. Lo vamos a probar así manualmente, pero lo mejor sería crear test para no estar haciendo todo este proceso tedioso cada rato. Entonces, fíjense ustedes acá. He creado una lista nueva. Entonces, está vacía. Si yo le pregunto el tamaño, me tendría que decir que es 0. 0, correcto. Si yo le pido acceder a la posición 5, como no hay elementos en mi lista, me va a decir null. No he encontrado nada. Está bien, está dentro de lo correcto. Si yo le añado un dato, por decir el 5, ya no se encuentra vacía, false. Su tamaño me dice que ahora es 1. Hay un elemento en mi lista. Correcto. Si yo trato de acceder al elemento de la posición 0, que es mi primer dato, me muestra un integer, ya no me muestra un null. Me dice que es el 5. Correcto. Si yo le añado más datos, por ejemplo el 7, por ejemplo, a ver qué dato más tenía, 4, 3. Añadir el 4, añadir el 3, y le pido que me muestre el dato de la posición 2, que sería en este caso el 4. Entonces, acceder al elemento de la posición 2. Me muestra un integer y me dice que es el 4. Correcto. Listo. Entonces, ¿han visto acá? Ya tenemos nuestro método para acceder, ya tenemos nuestro método para conocer el tamaño, y lo que faltaría sería el eliminar. Ahora, como ya estamos acabando la clase, tal vez alguna sugerencia que puedo darles, este método eliminar, si ustedes se fijan en ArrayList, te devuelve el elemento que has eliminado, ¿no? Por precaución, te lo devuelve, no lo destruye así nomás. Entonces, este tiene la posibilidad de retornar la respuesta, es decir, el elemento que tú has eliminado,
O D, esta es otra posibilidad de decirte si es que lo has eliminado bien, boolean. Si es que lo ha encontrado y lo ha podido destruir, o si es que no lo ha encontrado y pues no ha hecho nada en la lista, ¿no? Un boolean. Pero manejarlo como void no sería tan interesante. Eso ya lo dejo como sugerencia, ¿no? Para que ustedes puedan ver. O tal vez con la lista han quedado otra cosa, ¿no? Que eso también puede pasar. Entonces, coméntenme, ¿qué les ha parecido? ¿Se ha entendido? ¿Han entendido esto del acceder? ¿Del tamaño? ¿Alguna parte que tal vez no haya estado clara? ¿Está bien? Joel, para Joel todo está bien. Qué bueno. Bueno, muchachos, está bien. Maribel también lo ha entendido. Qué bueno, qué bueno. Jaime también. Entonces, en este caso, pues ya tienen por lo menos operaciones para ir utilizando, ¿no? Su lista. Como les decía, la lista es una estructura sin restricciones, es decir, no le puedes meter cualquier método, ¿no? Así que lo interesante tal vez aquí sería que ustedes le pongan, por decir, un método que invierta toda la lista. ¿Por qué no? Que lo invierta. Un método que te permita intercambiar elementos de posiciones. Para sumar los datos de la lista, en ese caso, para sumar los datos, estás condicionando a que sean datos enteros, ¿no? O datos numéricos. Si los quieres sumar todos, tendrías que hacer algo como esto, algo como el del tamaño. ¿Por qué? Aquí estás avanzando sobre todos los nodos, ¿cierto? Pero en vez de contarlos, lo que tendrías que hacer es tal vez decir, suponiendo que aquí tienes tu variable inSuma igual 0, lo que aquí tendrías que decir es suma más igual actual.getDato, suponiendo de que es un entero, ¿no? Hay que hacer como que unas cositas más especiales, pero sería básicamente esto. Lo mismito. Le quitas el cont, le quitas esto y le pones las variables, la variable suma y esta operación. Y con eso ya podrías avanzar sobre todos los nodos, recuperar el dato siempre y cuando sea entero. Esto de aquí tienen que tratarlo, ¿no? Ustedes. Siempre y cuando sea numérico. Y de ahí lo suman. Y listo. Sería prácticamente un recorrido. ¿Ok? A ver, sí. No sé qué dicen. ¿Tienen alguna otra consulta más? Les voy a pasar de todos modos los enlaces. Yo hice videos el anterior semestre para que ustedes puedan ver las construcciones de las estructuras. Como bien les decía, esta parte es como que un poquito más lenta porque tienen que hacer la construcción de todas las listas, de la pila, de la cola y demás. Y después recién vamos a poder hacer ejercicios, ¿no? Entonces es como que un poquito más lento. De todos modos, traten de entenderlo bien esto. Ya saben ustedes la estructura del nodo, ¿dónde está? El nodo, su única finalidad, ¿dónde está? Su única finalidad es guardar el dato y guardar el enlace. No debería tener más métodos que eso. Si ustedes le ponen más métodos a esta clase, es como que están cambiando la funcionalidad que tiene. ¿Listo? Entonces el nodo se debería quedar con estas cosas. ¿Cuándo será la clase? A la clase extra creo que toca mañana. No, toca el viernes, el viernes. Entonces ahí ya podemos hacer algunos ejercicios con el tema de listas, crear algún método interesante, ¿no? Por decir un método invertir. Entonces el método invertir la lista es como que más bonito hacerlo a través de los nodos. Entonces vamos a charlar acerca de eso. ¿Ok? Me pasa, eh, ya lo puedo pasar, no hay problema. Lo malo es de que la lista en Leti no lleva la estructura de listas a través de nodos. Ella hace la lista de simple enlaces recursiva.
Entonces es como que un poquito más especial esa estructura. De todos modos lo voy a pasar. ¿Ok? Bueno, si no tienen más consultas, jóvenes señoritas, les explico después, no se preocupen. Si no tienen más consultas, entonces estaríamos quedando hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos el viernes con los que puedan y la siguiente semana si no. Muchas gracias, cuídense mucho, chao, chao.